a San Mateo 22. Voy a darle lectura al versículo 23 hacia abajo, por favor, si es tan amable. San Mateo 22, capítulo 23, por favor, si es tan amable. Voy a tocar el tema número 28 de la soberanía de Cristo. Para los que les gusta notar este tema, le titulé Jesucristo, Dios de vivos. ¿Cuántos viven, por cierto? ¿Cuántos tienen vida? Dice la palabra del Señor en el versículo 23: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también hizo el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. ¿Están conmigo ahí? En la resurrección, pues, estaban ironizando, lo querían encerrar a Jesús, que ellos no creían en la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni serán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. La soberanía de Cristo, tema número 28. ¿Quiénes eran estos saduceos? Vamos a empezar por ahí, mis hermanos. Los saduceos eran una secta que apareció 200 años antes de la venida de Cristo Jesús, ahí en Israel. Y este nombre saduceo fue tomado prácticamente de un nombre hebreo, saduquín, que es un derivado del nombre Sadoc. ¿Cuántos se acuerdan del sacerdote Sadoc? El sacerdote Sadoc, él fue una persona que se dedicó al sacerdocio, según 2 Samuel 8, versículo 7, ahí en los días del rey David. Este sacerdote, cuya familia fue digna de encargarse de los asuntos en el templo, según Ezequiel 40, versículo 46, fue de ahí que se tomaron, en este caso, cierta autoridad, los saduceos. Los saduceos, mis amados, eran judíos ricos y muy sofisticados. Cuando digo sofisticados, estoy diciendo que se comportaban de una manera muy elegante y de una manera muy distinguida delante de la sociedad. Eran muy pocos, según las crónicas, eran muy poquitos en número, pero eran muy influyentes en la administración del templo. En ese tiempo ellos controlaban el sumo sacerdocio, por cierto, y ocupaban puestos bastantito importantes en el Sanedrín. ¿Quién es el Sanedrín? Mi compadre, que vive en mi pueblo, no. Nuestro compadre, el Sanedrín, era un concilio de 71 ancianos, 71 personas, quienes ahí en Israel regían asuntos políticos, religiosos y también asuntos judiciales. Ese era el Sanedrín. A diferencia de los fariseos, esta secta, que también ambas eran sectas, siendo una secta, retenían y observaban enseñanzas del Pentateuco, de la Torah o de los 5 primeros libros escritos por Moisés, como usted los quiera reconocer, como se le haga más fácil. Incluso ellos también observaban la tradición oral, la Mishnah,
o el que posteriormente pasó a ser el Talmud. La Mishnah eran tradiciones judías que se iban acuñando, pero simplemente de una manera oral. Posteriormente pasó a ser el Talmud, porque hubo un rabino, ¿verdad?, según las crónicas, que se atrevió a agarrarlas y a escribirlas, lo cual según era prohibido. Pero eran interpretaciones prácticamente y reglas de manera propia y muy personal, ¿no? Las interpretaban a su manera sin ningún entendimiento espiritual, ¿no? Este grupo sectario se disponía pues a cuestionar a Cristo Jesús, llevando como intenciones ridiculizar al Maestro. Imagínense, mis amados, creyendo que Jesús no iba a tener una respuesta, la cual le formularon de una manera muy, pero muy carnal, ¿no? Sin el mínimo sustento escritural, ¿verdad?, para acabar pronto. Estas personas le dijeron de quién sería esa esposa, de quién se presumía que tenía que ser esposa en el día de la resurrección. Si se suponía, ¿verdad?, que estas personas, pues bueno, ¿quién la va a tomar, ¿no? ¿Quién la va a recibir? Estas personas rechazaban la resurrección según Hechos, versículo 23, capítulo 8. No creían en resurrección, no creían en ángeles, tampoco creían en espíritu. En pocas palabras, ellos rechazaban la vida espiritual, ¿no? Dice la traducción lenguaje actual ahí en Hechos 23, versículo 8. Los saduceos dicen que los muertos no pueden volver a vivir. No hay resurrección, decían. Y que no existen los ángeles ni los espíritus. Ahora, ¿qué dice Mateo 22, 29? Dice la Biblia: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dos puntos bien interesantes que el maestro tocó, ¿verdad? Punto número 1, le dijo: erráis. ¿Qué significa errar, Marco? La palabra errar, según el griego planao, significa vagar. ¿Cuántos han mirado a alguien que vaga? Una persona que vaga, miren, camina a la esquina, se vuelve a regresar, se va para aquel bloque, se viene a 5 bloques, no tiene rumbo ni dirección, simplemente camina, no tiene a dónde ir. La palabra errar es vagar, también significa descarriado, no tiene un carril, no tiene a dónde, no tiene un camino, en este caso un propósito a qué seguir. También significa extraviado, también significa se extraviaron. Acuérdense bien que la misma palabra compuesta nos da una definición, extra vía, tomaron una vía extra, ¿no? Ellos mismos se la hicieron, se fueron a un extremo, pues, ¿no? Dice la palabra del Señor, tomaron su propio camino, erraron, ¿no? Quisieron caminar como a ellos les plació. Y también dice la palabra ignorando. ¿Qué significa ignorar, Marco? Miren, la palabra ignorar significa desconocer totalmente el significado de algo. A veces nos dicen que somos ignorantes y verdad que como que nos sentimos mal, como que no la creemos, ¿no? Como que nos están diciendo que no servimos para nada. No, hermano, te están diciendo simplemente que ignoras el significado de algo. Si a mí me dicen: oye, Marco, tú eres un ignorante en leyes legales, claro, porque yo desconozco las leyes legales, yo no estoy versado en ello, no estoy preparado. Y no es ninguna ofensa, simplemente es que las desconozco. Pero esa es la palabra ignorante, como que la sentimos así fuerte, ¿no? Ignorar significa no tener la mínima información. Ignorar también significa fingir tener ese conocimiento. ¿Cuántos han escuchado a alguien que le hacen una pregunta y, oye, ¿sí sabías? Y le hacen preguntas, ¿no? Oh, sí, mira, salen con la historia de Don Ramón luego. No saben ni qué están diciendo, pero le inventan, ¿no? Estas personas se apartaron del verdadero camino, mis hermanos, por desconocer el significado de las escrituras. Fíjense qué importante es, ¿no? Fingieron tener la razón, ignorando que iban a su propia perdición, mis hermanos. Yo le hago una pregunta, por cierto. ¿Qué tanto conocimiento tiene usted de las escrituras, por cierto? ¿Cuántas personas escudrillan la Biblia, la investigan, la leen, reflexionan en ella, buscan de una manera interesada y responsable? ¿Cuántos hacemos eso, mis hermanos?
No nos vaya a suceder lo que a los saduceos, ellos decían entender. Cuando la palabra dice que observaban la ley de Moisés, dice la Biblia que la cumplían, se esforzaban por hacerlo, hermanos. ¿Okay? Pero ¿cuántos sabemos que muchas veces tenemos un conocimiento puramente intelectual, pero el espiritual, mis amados, está totalmente cegados, ¿no? Estas personas se cegaron, debido a que su corazón estaba en tinieblas, mis amados. Un corazón no arrepentido es un corazón en tinieblas, no va a entender absolutamente nada de lo espiritual. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión Jesús, hablando de los saduceos y de los fariseos, que eran sectas? ¿Qué es secta, Marco? Cualquier grupo religioso que sustituye la Biblia por cosas puramente humanas, ¿no? Para no darles aquí una lección de 2 o 3 horas. Cualquier grupo religioso que se constituye contrario a las Escrituras y las suple por libros o por otras filosofías, ¿no? O cosas puramente humanas. Estos dos grupos siendo sectas, entonces, mis amados, en una ocasión Jesús les advirtió a sus discípulos, les dijo lo siguiente ahí en San Mateo 16, versículo 6: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, si sabían que los discípulos también estaban igual que usted y que yo, no entendían todo. Y Señor, ¿qué significa levadura? O sea que no trajimos pan. Lean ustedes ahí en San Mateo 16 cuando ustedes tengan tiempo. Cristo Jesús les responde en el contexto, ahí abajito les dice en el versículo 12 que la levadura era la doctrina. Era su doctrina anticristiana, sectaria, antibíblica. Era su doctrina llena de conceptos puramente humanos, hermano. Miren, los fariseos era una doctrina legalista. ¿Qué es legalista, Marco? Que a todo le atribuyen poder. A todo. Le atribuyen poderes a los diezmos, poderes a la oración, le atribuyen poderes al ayuno, le atribuyen poderes al predicador. A todo le atribuyen poderes, hermano. Le atribuyen poderes a que no traigas la barba larga, que no te pongas cierto vestuario, cierto vestido, cierto pantalón. O sea, todo tiene poder para ellos, hermanos. Pero ¿saben lo que no tiene poder para ellos? Las Escrituras, hermano. Las Escrituras. Ahora sí que una doctrina puramente seducea y farisaica es la que están entrenando, las que están ejercitando ellos. Los saduceos, por su parte, era una doctrina hereje, mis amados. No creían en lo espiritual. No creían. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy, ¿no? Como muchas personas abrazan partes bíblicas, se esfuerzan por cumplirlas, pero no las entienden. Por parte de San Juan el Bautista, concerniente hablando de estas dos sectas que confrontó Cristo Jesús también, este hombre ahí en San Mateo, según San Mateo 3, versículo 7, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, les dijo. ¿Se dan cuenta por dónde iba el asunto, hermanos? Estas personas se formaron cuando miraron a Juan el Bautista, que estaban muchos bajando por las aguas, y les dijeron: mira, ya te dices cuenta, están bautizando ahí, y dicen que el que baja las aguas ya la hizo. Hay gente que también le atribuye poderes al bautismo. De hecho, yo tengo un familiar, ¿no? Yo tengo un familiar que ya no se le hizo eterno tiempo, pues. Él quería bajar a las aguas a como dé lugar. No, yo voy a ser el primero, yo quiero ir a las aguas. Me los llevé a un cuarto allá y les expliqué casi 1 hora lo que significaba el bautismo. El agua no hace absolutamente nada más que mojar el cuerpo. Pero donde se gesta la verdadera fe es en el corazón. Yo corría las aguas, yo me acuerdo que corría las aguas porque yo tenía bien definido que Cristo Jesús me había perdonado y que Cristo Jesús era mi Señor. Por eso corría las aguas. Ahora, ¿es importante ir a las aguas? Por supuesto que es importante. No se le atribuye ningún poder, pero por supuesto que es importante, porque de esa manera yo estoy pegando gritos que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador.
Es importante, mis amados, por supuesto que es importante, no hay poder en ello, ¿no? Qué aterradora situación y triste estaban viviendo pues estos hombres, ¿no? Era gente que servía en el templo, gente que ayunaba, gente que oraba, gente que traía sus ofrendas, gente que diezmaba, pero no se arrepentían, porque miraron más adulador tomar una vía extra, mis amigos, se extraviaron. Estas dos sectas, la una y con la otra no compaginaban, ¿eh? Voy a lanzar un distintivo entre las sectas. Estas no coincidían en sus doctrinas, porque los fariseos creían todo lo que el Pentateuco enseñaba, ¿no? Y en este caso parte de las escrituras, que son los profetas. Ellos sí estaban de acuerdo con ello. Pero los saduceos decían, no existe nada espiritual, ¿no? Hay escrituras, pero no existe nada espiritual. Pero en algo sí estaban de acuerdo, mis amados. ¿Saben en qué? En atacar a Cristo Jesús. Eso es lo único en lo que compaginan en las sectas. Usted platica con un sectario y le va a decir barrabasada y media, ¿no? Pero en algo sí van a compaginar, atacan a Jesús todo el tiempo, mis amados. ¿Cuántos han platicado, por cierto, con sectarios? Vas con uno, te platican una cosa, o te platican otra cosa por allá y por aquí, pero a Jesús lo contraatacan todo el tiempo, mis amados. Eso es lo que hace Satanás, ¿no? Según San Mateo 22:34. Narra que cuando Jesús dejó callados a los saduceos, inmediatamente los fariseos entraron a su rescate y empezaron a cuestionar al maestro, imagínense. Contraatacaron a Cristo Jesús, mis amados. Vamos a leer pues entonces el versículo 30, por favor, de la porción bíblica que estamos tratando. Jesucristo es un Dios de vivos, ¿ok? Para quien llegó muerto hoy, por cierto. No es una ofensa, es una realidad, mis amados. Vamos a leer Mateo 22:30, perdón. Dice lo siguiente: porque en la resurrección ni se casarán, más les vale que se casen, hermanos, por favor, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque eso es aquí, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y es muy agresivo hoy, mano. Sino se casarán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué significa resurrección? ¿De qué palabra hablaban? Miren, la palabra resurrección, según el griego, anastasis, es una palabra bien interesante que significa pararse de nuevo. Cristo Jesús comenzó a tratar con estas personas. Significa literalmente pararse de entre los muertos, resucitar. ¿Sí sabían que la Biblia enseña que cuando alguien deja de existir, cuando alguien abandona este cuerpo, la Biblia también lo cataloga como dormir? ¿Sí han escuchado esa palabra? No el dormir los que se duermen aquí cada vez que predico. No, ese no es el dormir del que habla la Biblia, ¿eh? San Juan 11:11 dice la Biblia que Jesús mismo le dijo a Lázaro, su amigo, ¿se acuerdan? Cuando se había muerto: nuestro amigo Lázaro duerme, mas he aquí que voy a despertarle. Pero los discípulos estaban igual, vuelvo a repetir, estábamos igual que usted y yo. Pues así que no, pues le van a hacer cosquillas y va a despertar. Y Cristo Jesús se los confiesa directamente: está muerto. Y me da gusto que lo estén sabiendo y que lo sepan, porque van a ver lo que voy a hacer. Le dijo: Lázaro duerme. Pero estaba hablando, mis amados, concerniente al poderío que él tiene. Si a él le place, hermanos, él levanta a un hombre que ya tiene ahí que 50, 100 días. Lázaro ya olía mal, estaba descompuesto, imagínense. Ese es el tema que estamos tratando, ¿no? La soberanía del Señor. La palabra dormir del griego koimao significa figuradamente morir o fallecer. Es decir, el alma y el espíritu abandonan el cuerpo. El cuerpo, pues polvo es, dice la palabra del Señor. En Hechos, ¿se acuerdan en Hechos 7:60, cuando este predicador tremendo lanzó su primer discurso y su último? ¿Se acuerdan? ¿No? Dice la Biblia que Esteban siendo apedreado, puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, durmió. Esa es la palabra también, ¿verdad? En sí, que están en un estado en donde la persona siente. No es en un estado, ¿verdad?, que la persona se va y ya no hace nada, ¿no? No. Es un estado consciente, mis amados, cuando el ser humano abandona este cuerpo, ¿ok? El alma sigue teniendo una vida espiritual. Acuérdense bien que el espíritu lo dio Dios, el soplo que se manifestó, ¿no?, en la nariz del primer hombre. Ese es el soplo, el aliento de Dios. El espíritu es de Dios, regresa a Dios porque dice la Biblia que Dios lo dio. ¿Ah? El alma sigue teniendo una vida espiritual, mis amados, y vamos a regresar, según la Biblia. Yo me quedo con la Biblia. Vamos a regresar. Así es que si hay alguien que despedazó un tiburón a mordidas, ¿tendrá problemas el Señor para traerlo de regreso? Pues si Él es el soberano, hermanos, ¿no? Dice la Biblia entonces que ellos durmieron, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 30 que no se iban a dar en casamiento porque lo querían atrapar, ¿no?, a Jesús. ¿Cuántos no se quieren dar en casamiento? Por ejemplo aquí dice, serán como los ángeles de Dios en el cielo, ¿no? ¿Qué significa ángel? Vamos a empezar por ahí. Ángel significa mensajero, mis amados. ¿Qué hace un mensajero? ¿No? ¿Sabrá alguien aquí? No lo tengo que explicar ni en hebreo ni en griego, ¿verdad que no? De hecho, en Hebreos 1:14 dice la Biblia que los ángeles de Dios son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora, ¿por qué dice Jesús que seremos como los ángeles de Dios en el cielo? Tremenda bendición. ¿Por qué dice Jesús eso, mis amados? Miren, una de las bendiciones que recibió la primer pareja cuando fue creada fue precisamente que cuando Dios los unió, ¿saben cuál fue el propósito, mis amados? Ser fructífero y multiplicarse, según el Génesis, ¿sí o no? Ese fue uno de muchos, ¿no?, de muchos beneficios, porque yo ya prediqué que lo primerito que hizo Dios cuando creó la primera pareja, dice, y los bendijo, ¿sí o no? ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios? ¿Verdad que sí? Y posteriormente llegaron infinidad de bendiciones. Muchas de esas bendiciones fue que la pareja, por propósitos, teníamos que ser fructíferos y multiplicarse, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? En ocasiones, por muchas ocasiones, no me voy a burlar de nadie, pero en muchas ocasiones, mis amados, hay muchísimas familias que se quedan sin descendencia. Miren, yo tengo familia ahí, ¿verdad?, en la Ciudad de México, que un chiquitín, hermanos, tal vez 5, 7 añitos, 8 añitos, junto con otra niñita más chica que él, murieron calcinados, hermanos, se quemaron en un edificio, imagínense. Bueno, no es gracioso, ¿verdad?, ni platicarlo es gracioso, pero ¿cuántas personas anhelan tener más familia después de que sucedió algo terrible, sí o no? ¿Verdad que sí? Muchas personas a veces dicen, ¿verdad?, cuando ya tienen 6 o 7 hijos, no, ya opérate, mujer, ya opérate. Y muchos dicen, no, espérame. ¿Y qué tal que nos pase, verdad? Bueno, ya es decisión de cada quien, ¿no? Yo no voy a hablar de que son negativos o son positivos. Son decisiones muy personales en las cuales yo no me voy a meter. Si usted tiene el carácter y tiene los medios para mantener a 12, adelante, hermano. Ahí yo no tengo nada que ver. Es decisión de usted, ¿sí o no? Yo con una me basta y me sobra, hermanos, pero no estoy hablando mal, ¿no? Si hay aquí hebreos que quieren tener 12, adelante, mis hermanos, ¿no? Pero muchas personas a veces dicen, no te operes, mujer. ¿Qué tal que pase aquello, que pase esto y después qué hacemos? Bueno, Dios en su soberanía nos dio esa capacidad, ¿no?, de procrear. Pero esto es de una manera carnal, querían atrapar al Señor Jesús. ¿Y qué van a hacer al último? ¿Se la van a pleitear los 7? No. Van a ser como los ángeles, ¿no? Mis amados, eso no existe en el cielo. ¿Saben por qué? Punto número 1, porque allá no hay muerte. Allá no hay muerte. No hay necesidad de ser fructífero, mis amados. No existe el concepto, voy a ironizar. Imagínense que los padres del ángel Gabriel, ¿no? Sí, sucede que se murió el ángel Gabriel, ¿no? Y le dice el papá, se supone que son ángeles, ¿no?
Ángela, ¿qué pasó, Ángel? ¿Ya te diste cuenta que se nos murió nuestro angelito? Pues vamos a crear otro, ¿no? Eso no existe, mis amados. Eso no existe. Ni ángel ni ángela van a ser fructíferos en el cielo, ¿no? Definitivamente no. Qué bendición, ¿no? Saber que ya no existe la muerte, sin embargo, aquí en la tierra, bueno, todavía, ¿verdad? Todavía experimentamos ello. Ahora, sin embargo, en muchas partes del mundo, como en los países europeos, incluso el gobierno paga por tener hijos a las parejas. He escuchado, ¿verdad?, con amistades de Somalia, países así como, si no estoy mal, creo que en Suecia y parece que en Noruega, alguien me platicaba de Somalia, que les paga por tener familia, mis hermanos. Bueno, la raza muchas veces se extingue, ¿no? ¿Cuántos hemos experimentado o hemos mirado que cosas así como la que hizo Hitler, ¿no? Donde mueren millones y millones de personas. Bueno, las personas a veces se quedan sin familia, hermanos. Y por gracia del Señor, ¿no? Muchos siguen siendo fructíferos. Y la raza se sigue extendiendo, multiplicando, ¿no? Pero eso es temporal, mis amados. En el cielo no existe eso, ¿no? Así es que yo siempre les he dicho, si tienen hijos, ámenlos como si fuera el último día, mis amados. Si tienes esposa, trátala y ámala como si fuera el último día, porque mañana no sabemos. Allá en el cielo no vas a decir, vas a ver, ¿sabes qué? Mira, como ves, mira, como que aquella angelita me está gustando, la voy a pedir. Eso no existe, mi amado. Aprovechen matrimonios, aprovechen esposos, amen a sus esposas trátenlas como vasos más frágiles y ámenlas así como Cristo amó la iglesia. Yo me esfuerzo por hacerlo, mi amado. Cada día que pasa, yo trato de aprovechar mi hija al máximo, ¿verdad? No tengo esposa, pero yo trato de aprovechar a mi hija y a mi familia al máximo, mi amado. Y no me canso de decirle a mi familia, vivan la vida, mañana no sabemos. Oye, ¿por qué tienes tiempo de estar echando tanto tiempo y problema? No sabemos si vamos a despertar mañana. Vive tu vida, por favor, pero no la vivas como dice Ricky Martin, vívela como dice la Biblia, ¿no? Estos saduceos entonces utilizaron la Biblia o el Pentateuco, utilizaron una porción bíblica ahí en Deuteronomio 25, capítulo 5, que era una ley que se conocía como la ley del levirato. ¿Y qué significa levirato, Marco? La ley del levirato consistía precisamente en que cuando la esposa en una familia, ¿no?, quedaba viuda, si había, en este caso, cuñados, se comenzaba por el mayor. Era una manera, mis amados, de honrar la memoria de las personas que se habían ido por una eternidad y que no habían dejado familia. Eso no aplica, era una costumbre, hermanos. Acuérdense bien que Dios jamás apoyaba muchas veces las costumbres, Eran costumbres humanas, mis amados, eran costumbres culturales. De hecho, yo estuve platicando apenas con una persona, ¿no?, que se están congregando en una doctrina saducea, ¿no?, una doctrina farisaica, una doctrina o secta legalista. Y este hombre me empezaba a hacer preguntas, ¿no? Les prohíben llevar bigote, les prohíben dejar crecer la barba, les prohíben echarse un buen peinadazo, les prohíben a las mujeres cero pantalones, Así es que usted, hermano, está reprobado en esas iglesias. Cero pantalón para las mujeres. Y yo le dije a esta persona, le expliqué con la Biblia, ¿no?, primero que nada. Y yo le dije, oye, entonces, ¿qué harían estas personas si nos llega un buen grupo de gente que son de este país de Europa, donde usan falda, Escocia? ¿Qué harían esas personas si les llega un grupo de 50 o 100 que se quieren congregar, que le quieren entregar el corazón a Cristo y se meten con falda a los hombres? ¿Qué harían, mis amados? Imagínense. No, váyanse, ustedes son del diablo, imagínense. ¿Se dan cuenta cómo rechazamos muchísimas veces las escrituras, cómo las ignoramos? Y le damos cada poder a cosas que ni siquiera no la tienen, hermano. Ahora, ¿es justo y digno delante de Dios que la mujer se vista decorosamente? Claro que sí. Yo siempre lo he dicho, mi amado, y no quiero ofender a nadie. Guarde su cuerpecito, tápese su cuerpecito y enséñeselo a su esposo, ahí en lo secreto, mi amado, porque eso es agradable delante de Dios. No lo venga a enseñar aquí a la congregación, se lo digo con todo mi amor.
No lo venga a enseñar aquí, mi amado. Muéstrelos a los esposos. El esposo, de hecho, Dios se place en ello. A su esposo legal. Varón ahí, por favor. ¿Okay? Si no entendemos eso, ¿no? Pero muchas veces nos agarramos, ¿no? Porque que este se vistió así, y que aquella se pintó así, y que aquí no sé qué, y que mucha pintura. Hermanos, la pintura y el vestuario no tienen poderes en sí, hermanos. No tienen, si usted se quiere pintar como payaso, píntese como payaso, pero viva en santidad, por favor. Que dé buen testimonio delante de su familia. Yo prefiero que me digan cara de payaso que me digan fornicario y adúltero y ladrón. ¿Sí o no? Claro, hermanos, ¿por qué no? O sea, yo no estoy contraatacando a nadie, hermanos. Yo simplemente estoy sacando lo que las escrituras nos enseñan, ¿no? Iba a decir Daniel, José en Egipto no se fue al infierno, hermanos, y él se pintaba aquí como egipcio. ¿Qué pasó? ¿Ya te torciste? ¿Cómo que un hombre pintado aquí? No te quita ni te pone santidad, mi hermano. Entendemos muy bien eso. Vive la vida como Dios manda. Eso es lo que exige Dios, mis hermanos. Pero estas doctrinas, mis hermanos, se han acuñado en el corazón del cristianismo, hermanos. Han ganado muchísimo terreno y han despedazado muchísima gente, hermano. ¿Ah? Muchísima gente. Y usted y yo tenemos que tener ese entendimiento, ¿no? Para darle una buena respuesta y cuando llegue la oportunidad, bueno, ser de bendición, ¿no? Tampoco les vas a hablar con majaderías. Vamos por favor a San Mateo 22, 31, vamos a seguir leyendo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿estamos ahí? 22:31, San Mateo 22:31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Acuérdense muy bien que yo lo he dicho infinidad de veces, mis amados. La frase yo soy es el mismo significado con la palabra Jehová, el Dios eterno, lógicamente. ¿Okay? Por eso la Biblia dice en Éxodo 3, versículo 14 y 15, dice la Biblia: Jehová, dile que vas de parte de Jehová. Jehová es mi nombre y así se me recordará por todos los siglos. Por eso mucha gente hoy tiene muchísimas dudas, ¿no? ¿Cómo me compruebas que Jesús es Dios si Jehová el nombre se le va a recordar así por todas las generaciones? Bueno, venga, siéntate conmigo, te voy a explicar qué significa el yo soy, ¿no? Y le explicas, ¿no? Cómo Cristo Jesús es el mismo el yo soy, el Dios eterno. Y si lo quiere entender, bueno, lo va a entender. Y si no, pues no pleite, hermano. Usted simplemente saque la escritura, ¿no? El mismo nombre que la Biblia le atribuye a Cristo Jesús, según Isaías 9, versículo 6, el Dios eterno, ¿no? Para quien lo quiera entender. Ahora, ¿qué les quiso decir Jesús, mis amados, cuando tomó la porción del Éxodo 3, versículo 6? Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Saben lo que Cristo Jesús les estaba diciendo, mi amado? Porque estos hombres decían: no existe resurrección. A ver, pues, muéstrame. ¿Dónde existe la resurrección? Quiero ver, pues. ¿Saben lo que le dijo el Señor, mis amados? Cristo Jesús le dice con letras mayúsculas: miren, Dios es el Dios de Abraham. Abraham está vivo. Dios es el Dios de Isaac. Abraham está en la presencia de Dios. Dios es el Dios de Jacob. Jacob tiene un lugar honroso en este mismo instante delante de Dios. Abran sus ojitos, fariseos. Abran sus ojitos, por favor. Ustedes dicen que no existe eso, ¿no? De esa manera no van a tener excusa en el día del juicio, ¿no? Sin embargo, ellos no reaccionaron, mis amados, no reflexionaron, no pudieron entender. ¿Saben por qué? Porque ellos miraban las escrituras con los ojos físicos y con un corazón empedernecido y cerrado, mis amados, no con el corazón espiritual. Por eso hay gente, ¿verdad?, que obedece una ley por costumbre, pero jamás la obedecen de corazón. Esos son los sectarios,
los fariseos y los saduceos, mis amados, los que simplemente obedecen costumbres puramente humanas, pero les hablas de la ley de Dios, no entiendo. ¿No entiendes o no la quieres entender? Obedecían una ley por costumbre, mis amados. Cuando Moisés escuchó la voz de Dios en medio de la zarza, según las crónicas, ¿saben cuántos años tenía que se había ido Jacob para una eternidad con Dios? 200 años, mis amados. Y Cristo Jesús les estaba diciendo en ese preciso instante, Abraham está ahorita mismo en la presencia de Dios. 200 años le estaba diciendo en ese instante Dios a Moisés, cosa que los saduceos no entendieron, mis amados. ¿Cuántos años han pasado, por cierto, de eso ahorita? 500, 5,000, 6,000 años. Abraham, Isaac y Jacob, mis amados, están en la misma presencia de Dios en este mismo instante, y para toda una eternidad, porque Dios es un Dios de vivos, ¿no? ¿Por qué los saduceos no creyeron, mis amados? Así como millones de saduceos o ateos contrarios a lo que Dios ya estableció en esta época. ¿Por qué no entendieron? Vamos bien rápido a Hebreos 4, versículo 12, si son tan amables. Bien rápido. Hebreos 4, versículo 2, dice lo siguiente, si son rápidos para la Biblia. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, no sé si usted ponga pero se nos está anunciando también en ese preciso instante. ¿Estamos ahí? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra del Señor, y aquí viene la respuesta, por no ir acompañada de ¿qué, mis amados? De fe en los que la oyeron. Escuchen bien lo que dice la Biblia al día, pues la buena noticia nos ha sido anunciada de la misma manera que les fue anunciado a ellos, pero no les fue de ningún provecho, porque no la creyeron. Y eso sucede hoy, mis amados. Tratamos de ayudarle a la gente, ¿verdad?, para que entiendan porciones bíblicas y las cumplamos, nos ejerzamos exactamente como Dios lo dijo, y empezamos a sacar cada filosofía personal. Es que a mí la Biblia me dice esto, y a mí la Biblia me dice aquello, y empezamos a hacer cosas, mis amados, y se empieza a reflejar en tu vida y en la mía. Se empieza a reflejar bien rápido lo que no hemos querido entender. ¿Sí sabían que se refleja, verdad que sí? Cada principio que yo no ataño y guardo en mi corazón, se va a comenzar a reflejar en mi vida y en la de mi familia. ¿Sabían eso? Volteen a ver por ahí. ¿Qué está pasando entonces? A ver, déjame ver. Algo nos está reflejando ahí. Cada principio que no guardo y cumplo, mis amados, se comienza a reflejar. En la segunda parte del mismo Mateo 22, cuando dice Cristo Jesús que Dios no es un Dios de muertos, si quieren, vayan bien rápido, por favor. Dice la Biblia en la segunda parte, versículo 32, 22-32. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y yo soy el Dios de Jacob. En pocas palabras les estaba explicando Cristo Jesús con piedritas que estos hombres efectivamente están vivos. Y luego le dice una frase terminal, ¿no? Dios no es un Dios de muertos. La palabra muerto del griego necros o necrus significa, literal o figuradamente, significa muerto, significa morir, y también significa cadáver. Dios no es un Dios de cadáveres, en pocas palabras, mis hermanos. Primero que nada, Jesús aclara lo que la Escritura enseña, que todo hombre puede tener existencia física terrenal, así como usted ahorita y como yo, pero si no han arreglado cuentas delante de Dios, ¿cómo los cataloga la Biblia, mis hermanos? Muertos. Tienen vida terrenal, sí, pero están muertos, ¿no? ¿Por qué están muertos, Marco? ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado, ¿qué es, mi amado? Muerte, ¿no? Muerte, o sea, tienen vida, caminan, se mueven,
lloran, ríen, se ejercen en lo terrenal, pero están muertos espiritualmente, ¿no? Ahora, ¿de dónde apareció esa muerte? Acuérdense bien que le dijo Dios a la primera pareja en Génesis 2:17, ¿no? De este árbol del conocimiento del bien y el mal, no lo toques, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Sí o no? Yo les hago una pregunta: ¿enterraron a Adán y a Eva en ese día? ¿Verdad que no? Murieron, mis amados, espiritualmente hablando, y posteriormente morimos también usted y yo. Eso es imposible, ¿no? Por eso, a partir de ese momento, la muerte física es parte, ¿no? Es parte de lo que hoy llamamos vida terrenal, mis amados. Nadie puede hacer nada en contra de ello. Son consecuencias. Dios es un Dios de justicia, ¿no? Dice la Biblia, toda injusticia es pecado, ¿sí o no? Toda injusticia, mis amados. Estos hombres decidieron no obedecer a Dios. Estamos pagando los platos rotos hasta el momento, mis amados, con la diferencia que usted y yo sí tenemos vida, espiritualmente hablando, ¿verdad que sí? Entonces, recuerden la enseñanza que Cristo Jesús lanzó cuando le hizo un llamado a alguien. Cristo Jesús, ¿verdad?, en su soberanía llamaba a personas, y en esa ocasión narra la Escritura que había un hombre ahí en San Lucas 9, los últimos versículos. A uno le dijo: no me puedes seguir, las zorras tienen su guarida, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, ¿no? Por tierra, la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? ¿Sí? Pero posteriormente le dice a alguien: pues sí, ven, sígueme. Y este le dice: Señor, deja primero que vaya yo y le dé sepultura honorable a mi padre. Deja que vaya yo y entierre yo a mi padre. No estaba muerto su padre, físicamente hablando. Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a qué, mis amados. Yo les hago una pregunta en lo físico: ¿cuántas veces han mirado que un muerto se levanta de la tumba y sepulta a otro muerto? ¿Verdad que no? Cristo le estaba diciendo: deja que un cadáver espiritual entierre a un muerto físicamente, porque hay muchísimas personas que no tienen vida en Cristo Jesús. Espiritualmente son cadáveres, se mueven, pero no tienen vida espiritual. Y esos son los que se encargan de enterrar a los muertos, ¿no? Físicamente hablando. Y le dice: tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, si sabían, ¿verdad?, que recientemente, voy a volver a repetir el principio que dije. Dios no es un Dios de muertos, ¿estamos de acuerdo con ello? Recientemente, usted muy bien sabe, ¿no?, que incluso ya la están considerando como patrimonio cultural del Día de Muertos. Imagínense, ya es patrimonio cultural el Día de Muertos en nuestros países, como ven. Y no se diga del Halloween aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Sabían, mis amados, que Dios no es, punto número uno, Dios no es un Dios de muertos? Entonces, ¿por qué vinculan o enlazan a Dios diciendo que todos los que mueren, no importando la vida que llevaron, si fue brujo, si fue hechicero, si fue satánico, si fue borracho, si fue un adicto, si fue un maniático sexual, si fue un asesino de serie, si fue un suicida, si fue un fornicario, adúltero, dicen que Dios lo tiene en su santa gloria? ¿Por qué vinculan a un Dios que no es un Dios de muertos en ello, mis amados? ¿Saben por qué? Es la misma respuesta que Cristo Jesús le dio a los fariseos: porque ignoran las Escrituras. Así de sencillito, mis hermanos. Por cierto, ¿sabían que hay muchísimos cristianos, que hay muchísimas cosas que todavía vinculan concerniente a los muertos? Mira, yo no voy a hablar mal de nadie, ¿no? Porque estas enseñanzas, estas predicaciones se publican, y se publican con la finalidad de ayudar, ¿no? Yo no voy a hablar mal de nadie, pero una persona que no tiene mucho, que me invitó a su aniversario de su esposo, ¿no?, de su esposo que ya se fue. Esta persona, ahora no me voy a burlar de nadie, hermanos, porque entiendo muy bien que perder un familiar es doloroso. No me voy a burlar de nadie, simplemente voy a traer algo
que es verídico, ¿no? Esta persona nos invita a que vamos a hacerle un aniversario a un muerto, supuestamente, ¿no? Ahora entiendo, ¿verdad?, que esta persona sigue dolida porque se le fue su esposo. Yo no quiero estar en el lugar de ella. Entiendo perfectamente que es doloroso perder a un cónyuge, ¿no? Pero manda la invitación que incluso estaba recibiendo ofertas para celebrar a su muerto, hermanos. Háganme usted favor. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué se hace cuando supuestamente hacen ese tipo de celebraciones a un muerto? ¿Qué se hace, mis amados? ¿Se le leerán poemas a un muerto? ¿O se ponen la fotografía delante del muerto y platican con él? ¿Y cuántas cosas extrañas hacen? ¿Qué significa eso entonces? ¿Sí sabían que Dios prohibió invocar o intentar hablar con espíritus de muertos según Levítico 20:27 y Deuteronomios 18:11? La ley decía que todo ese tipo de prácticas, mis amados, no tenían otra alternativa más que morir a pedradas. ¿Sabían que en la iglesia se han venido acuñando todavía cosas que los egipcios practicaron en un principio? Miren, el antiguo Egipto fue precisamente que comenzaron a intentar, en este caso, a ejercer momificar cuerpos. ¿Saben por qué? Porque era bien doloroso deshacerse de un familiar. Hermanos, yo estoy de acuerdo con ello. Vuelvo a repetir para que no se vaya a malentender, porque luego me malentienden. No me estoy burlando de nadie. Perder a un familiar es doloroso, mi amado. Pero los antiguos egipcios buscaron la manera de momificar o de hacer lo imposible, porque el cuerpo de su muerto, o sea, ahora sí que voy a pleonizar, de su difunto muerto, no se fuera y ahí lo tuvieran, hermanos. Ahí lo tuvieran. Se ha metido en la iglesia cristiana todo ese tipo de prácticas, mis hermanos. Fue allá, fíjense, en el Egipto, ¿no? Preparaban, lo guardaban para que siguieran platicando con su familiar, imagínense. ¿Qué dice Deuteronomio 34, versículo 6? Si sabían, mis amados, que Dios se encargó de darle sepultura al cuerpo de Moisés, ¿saben por qué? Porque sabía que el pueblo llamado a ser santificado, a un pueblo hebreo que se decía que era hijo del Dios viviente, iban a momificar y atreverse a idolatrar al cuerpo de Moisés. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Deuteronomio 34, versículo 6 dice la Biblia que él mismo se encargó a buscar un lugar secreto para el cuerpo de Moisés. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Judas, versículo 6? Dice la Biblia que contendía el arcángel Miguel, sostuvo una contienda con Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero eso no fue una película, eso fue una batalla espiritual, mis amados. Dios sabe perfectamente hasta dónde podemos llegar. Imagínense el pueblo hebreo, mis amados, poniéndole un champurrado ahí y pan al cuerpo de Moisés. Imagínense. Muchos cristianos todavía hacemos ese tipo de cosas, mis amigos. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos, mis amados. Imagínate al pueblo hebreo haciendo semejante ridiculez, ¿no? De hecho, sí sabían que hay un grupo musical supuestamente cristiano que tiene un nombre, ¿verdad? Que si te lo nombran, pues hasta caes postrado ahí, ¿no? Se llama El Tercer Cielo este grupazo, ¿cómo ven? ¿Sabían que le cantan a una muerta? Escuchen. Ingresen ahí a Tuyú, como dice el pastor, ¿no? Le cantan a una muerta, ¿cómo la ven, mis amados? Pero escuchas tú, la canción está tremenda, hermanos. Si pones tu carnalidad, ¿no? Pues hasta te enamoras del cantante, pues. Con esa tremenda voz y ese ritmazo que trae, ¿va? Bien sentimental el asunto. Y no me queda más, y que te extrañaré, y que no hay nada mejor que tú, y que... Imagínense, mis amados, eso es invocar muertos. Eso se ha metido en la iglesia, mis amados. Y Dios no es un Dios de muertos. El día que usted abandonemos esta carrocería o este cascarón, como usted le quiera llamar, nos vamos a ir directamente al mismo lugar que existe Dios, mis amados. Como ven, ¿no? Por eso la Biblia lo dijo claro. Dios no es un Dios de muertos.
¿Y saben quién es ese, mis amados? Ese es Jesús. Vamos bien rápido para comprobar San Lucas 9. Póngase de pie, por favor. Vamos bien rápido a comprobarlo, mis amados. San Lucas 9. San Lucas 9, dice la Biblia lo siguiente. ¿Alguien puso chocolate, por cierto? No guardaron, ¿verdad? Aquí está un muerto que le gusta el chocolate y no lo invitaron. San Lucas 9, por favor, versículo 28. Estoy muerto, pero de frío, hermanos, o de risa, porque Dios me dio vida. Lucas 9, versículo 28 y 30 dice lo siguiente. Escuchen bien, al mismo Dios eterno. ¿Estamos ahí? 9:28 de San Lucas. Muy bien. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, o a Santiago, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Está hablando de Jesús, mi amado, se lo dejo de tarea. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales, ¿quiénes eran, mis amados? Era Moisés y era Elías. Fíjense, el mismo Moisés, el que escuchó la voz diciéndole, la voz de Dios, diciéndole: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, están bien vivitos y coleando delante de mí. Dios escondió el cuerpo de Moisés, y sucede que Cristo Jesús, el Dios de eterno, aparece platicando con Moisés. ¿Qué les parece, mis amados? Estaba platicando con estos hombres. Dice la Biblia: he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a cumplir a Jerusalén. Hay una enseñanza también ahí, ¿no? Acuérdense bien que Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, pero ahí estaba el más grande, mis amados. Dice la palabra del Señor ahí en el primer capítulo de San Juan. Dice: la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es más grande que una ley, mis amados. Cristo Jesús es más grande que los mismos profetas. Pero Él no vino a quebrantar la ley, ¿verdad? Que no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. ¿Quiénes somos usted y yo entonces para no atrever a cumplir la ley, mis amados? Porque muchísimas veces en mi endurecimiento, ¿no? Porque a veces digo que ya soy calvino, ¿no? A veces me atrevo a no cumplir partes de la ley. No estoy hablando de ritualismo, mi amado. Estoy hablando de la ley moral, de lo establecido por Dios, de lo que jamás va a ser irrevocable. Cristo Jesús la cumplió, y sin embargo usted y yo, un mandamiento, 2 mandamientos. La Biblia dice que el que quebranta uno de sus mandamientos, ¿qué hace, mi amado? Quebranta todos. Jesús es el Dios de vivo, mi amado. Él apareció pues en su soberanía y comienza a platicar con personas que tienen vida delante de Dios, mi amado. De hecho, cuando Cristo Jesús resucitó, ahí en San Mateo 27:52, dice la Biblia que se levantaron, pero no se levantó cualquier hombre, Dice la palabra del Señor que muchos cuerpos de los santos se levantaron. Me llama muchísimo la atención. Yo estudiando este tema me puse a investigar, ¿no?, de todas las personas que resucitaron. Y usted me ayuda, ¿no?, porque usted sabe que mi teología es de familia, ¿no? Usted me ayuda, ¿no? Me llama muchísimo la atención que desde el Nuevo Testamento profetas así como Eliseo, ¿no?, Elías y otras personas levantaban niños. Solamente me llegó mi entendimiento hasta mirar que se levantaban
un joven que levantó Jesús de una mujer viuda, y me puse a cuestionarme yo mismo, ¿qué edad tendría ese joven? Y todos los que se levantaron, así como Lázaro y todas las personas, los santos que se levantaron cuando Cristo Jesús se levantó, me llama muchísimo la atención que solamente niños, jovencitos y santos se levantaban, mi hermano. O sea, no me alcanzó para investigar si se levantó por ahí un borracho, o un adicto, o uno que murió en sus pecados. No me alcanzó, no. Y me llamó muchísimo la atención. Y eso me daba la respuesta que Dios verdaderamente sí es un Dios de Dios, y levanta solamente a Dios. ¿Cuántas personas no tienen vida en Dios hoy día, mis hermanos? No se vaya sin eso, Dios es un Dios de vivos, y Dios quiere darnos verdaderamente esa vida, porque muchos no la tienen. Seamos realistas, mis hermanos, muchos no la tienen aún de las personas que nos escuchan, ¿verdad?, por las redes sociales. Mucha gente no tiene esa vida aún. Vamos bien rápido a Salmos 48:14 para terminar. Quiero leer esa porción bíblica para que Dios nos siembre esa seguridad, y voy a orar por usted, porque a lo mejor usted vino hoy, ¿no? Dame un poquitito más de volumen en la música de fondo. A lo mejor usted vino, ¿verdad?, y no ha sentido esa seguridad. Salmos 48:14. A lo mejor aún usted todavía tiene cosas pues que le hacen dudar, ¿no?, si verdaderamente Dios ya lo perdonó y es hijo de Dios. Dios es un Dios de vivos, Salmos 48, versículo 14. Dice la Biblia: porque este Dios es Dios nuestro, es tuyo y es mío, si ya nos arrepentimos. Y Él es Dios eternamente, desde la época del Génesis, así como a sus hijos. Y para siempre, dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Él nos guiará aún más allá de ¿qué, mis amados? De la muerte. ¿Qué les parece? ¿Cuántos tienen ese Dios en su corazón? Si usted no lo tiene, levante sus manitas. Cierren por favor todos sus ojos, ¿verdad? Háganlo aunque sea por reverencia. Nadie abra sus ojos. Si alguien aquí no ha tenido la oportunidad de decir: Señor, yo te entrego mi vida porque entiendo muy bien que tú eres un Dios solamente de vivos, y cierren sus ojos aunque sea por respeto, por favor, mi hermano. Agáchese, por favor. Levante sus manitas. Si hay alguien aquí presente que diga: Marco, sinceramente creo que yo no me he puesto a cuentas con Dios y necesito entregarle mi corazón. Ya me di cuenta que si me muero, Dios no es mi Dios, porque no tengo la salvación eterna. Levante sus manitas, hermano. Acuérdense bien que Dios exalta a los que se humillan. Levante sus manitas, mi hermano. No tenga pena de nada. Aquí el único que lo está mirando es Dios. Nadie más lo va a ver para juzgarlo. Además, si alguien lo juzga, déjelo, no se preocupe. Yo quiero orar por usted, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Te pido, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, que le des vida a quien no lo tiene, Señor. Hay personas que por ignorar las Escrituras no sabían que tú verdaderamente eres un Dios de vivos. Y hay personas que no solamente levantan su mano, sino levantan su corazón y lo desnudan, Señor, para que tú los tomes, Señor. Toma a todos aquellos, mi Señor, que están levantando sus manitas y que quieren ese verdadero arrepentimiento, Señor. Recíbelos, mi Dios, porque están cansados de vivir una vida vacía y hueca, Señor. Ahora tienen esperanza, porque tú tienes cuidado de todo, Señor, eternamente y para siempre, Señor. Dice tu palabra que tú nos vas a guiar aún más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces dudamos de ti, mi Señor. A veces dudamos de ti, mi Dios. Y sucede que después de la muerte, tu misma presencia, mi Dios, será mostrada a nosotros, y nos daremos cuenta que no tenemos necesidad de nada, mi Dios, porque tú eres nuestro Dios. Recibe en tu reino, mi Dios, a todos aquellos que se han arrepentido y que se están arrepintiendo, Señor. Recíbelos, mi Dios, tú eres un Dios de vivos. Oramos por nuestras familias que no te conocen, Señor, que hay muchos, Señor, que están en ese peligro. Recíbelos, mi Dios, recíbelos, Señor Jesús, porque tú eres el único que tiene poder de platicar con los vivos, Señor. Tú platicas con vivos, Señor, no con muertos.
Un muerto no te escucha, Señor. Un vivo escucha tu voz y se arrepiente. Te damos gloria, te damos honra, te damos la alabanza, te damos el poder y también recibe una ofrenda de palmas. Apláudale fuerte, mi hermano. Es para ti, Señor. Es para ti, Señor Dios. Dios es Dios de Dios, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Entonces, espero que haya